Amigos y hermanos, les saludo en el amor de Cristo. Que Dios les bendiga. Quiero compartir la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, la cual dice así: Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La idea generalizada que hay en el mundo es creer que todos somos hijos de Dios, porque fuimos creados por Él. Pero no es eso lo que dice la Biblia. En el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que solamente los que creen y reciben a Jesús son reconocidos por el Padre como hijos de Dios. Así que esa doctrina que todos somos hijos de Dios es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque allí dice en el capítulo 1, más a todos los que le recibieron, esto es a Jesús, a los que creen en su nombre, le dio potestad, el derecho, dice, de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. El mundo cree que todos somos hijos de Dios simplemente porque no conocen lo que dice la Biblia. Tú no eres un hijo de Dios solo porque tú lo digas, o solo porque dices que crees y que tienes fe en Dios. Incluso la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Esto es lo que dice la Biblia en la epístola de Santiago capítulo 2. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber quiénes son realmente los hijos de Dios? ¿Quiénes son realmente a quien Dios les llama hijos? El apóstol Pablo dice en Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Gálatas capítulo 4 Pablo también dijo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Solo podemos ser adoptados como hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo. Solo cuando una persona cree en Jesús y le recibe como su único Señor y Salvador, entonces se produce un milagro. Esa persona nace en el Espíritu y es engendrado por el Espíritu Santo como un hijo de Dios. Y esa persona es reconocida por Dios como padre, como hijo. Dios el Padre le reconoce como hijo y le hace participante de su propia naturaleza, de la naturaleza divina. Una de las características del Hijo de Dios que ha recibido la naturaleza de Dios es que ya no practica el pecado. Dice en 1 de Juan capítulo 3, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando dice la palabra que el Hijo de Dios ya no practica el pecado, está diciendo que ya no desea seguir pecando. Quiere decir que ya no le agrada hacer las cosas malas que antes hacía. Y en su interior, en el interior de los hijos de Dios, comenzará una lucha con su antigua naturaleza pecaminosa y ya no querrá pecar y tratará de hacer lo bueno. Tratará de no caer en el pecado. Sin embargo, esto no quiere decir que aún no vayamos a pecar, que aún no caigamos en pecados. Porque la Biblia dice que mientras estemos en este cuerpo de carne, habrá una lucha diaria y continua de los hijos de Dios para no caer en el pecado. En Gálatas capítulo 5 la Biblia dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y al decir deseo de la carne se refiere a todas esas cosas malas, esos malos pensamientos, estas tentaciones que a veces vienen al hombre. Porque dice el deseo de la carne es contra el Espíritu. Aquel que ha nacido en el Espíritu tiene una lucha diaria. Y dice que el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos.
cuando queremos hacer algo bueno y no pecar, muchas veces caemos en el pecado igual. Caemos en la tentación porque esta carne es débil. Y mientras estemos en este cuerpo, vamos a pecar de pensamiento, muchas veces de hecho, aunque no lo queramos. Sin embargo, ahora los que hemos nacido de nuevo, los hijos de Dios, tenemos una salida. Y esta está en 1 de Juan, capítulo 1. Y allí dice la Biblia: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiere decir que aunque seamos hijos de Dios, muchas veces vamos a pecar, vamos a caer en pecado. Pero más adelante dice, y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para el perdón de nuestros pecados, los hijos de Dios tenemos a Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, y Él intercede por nosotros ante Dios. Los hijos de Dios ya no tenemos que ir ante un sacerdote humano para que interceda por Dios, ante Dios por nosotros, por nuestros pecados. Porque dice su palabra en 1 de Juan, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice, y Él, o sea Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Que Él calma la ira de Dios hacia nosotros y no nos castiga como debemos ser castigados. Por la sangre de Jesús los pecados son quitados. Y dice, y no solamente de los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús no murió por unos pocos. Él murió por ti, por mí y por todo aquel que crea en Él. Todo aquel que le reciba. Todo el que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pablo lo dijo en 1 Timoteo capítulo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por toda la humanidad, se entregó en esa cruz, de lo cual se dio testimonio, dice, a su debido tiempo. La Biblia dice que ahora tenemos un sumo sacerdote que vino a ser igual que nosotros, a Jesús, el Hijo de Dios. Porque Él vino a este mundo, se hizo hombre, se hizo carne como nosotros, siendo Dios, porque Jesucristo es Dios. Dice que Él también fue tentado en todo. ¿Por qué Él puede ser nuestro intercesor? Porque Él fue tentado en todo. Porque Él conoce nuestras debilidades, porque Él fue hombre. Y por eso Él puede compadecerse de nosotros, los hombres débiles, e interceder ante el Padre. Dice Jesús en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amigo, si tú aún no eres un hijo de Dios, te invito a recibir a Cristo hoy día, ahora. Te invito a tener un nuevo nacimiento en el Espíritu. Te invito a recibir la naturaleza de Dios, la naturaleza divina de Dios, y ser llamado su hijo, ser llamado hijo de Dios, que es lo más grande que puede recibir un ser humano. Ahora en esta pandemia muchos están muriendo creyendo que son hijos de Dios y se van a ir al cielo, pero lamentablemente han sido engañados por esta falsa doctrina de que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, los verdaderos hijos de Dios confiamos en que nuestro Padre Celestial nos protegerá de todo contagio del COVID. Y tenemos la seguridad que si morimos nos espera una vida eterna en los cielos con Cristo Jesús. Amigo, para recibir a Cristo solo tienes que creer que Él fue crucificado para pagar el precio por tus pecados.
Solo tienes que creer que por su sangre derramada en la cruz, Dios el Padre puede perdonar y quitar todos tus pecados. Por eso ahora te invito, te hago una invitación para que recibas en esta corta oración a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, como aquel que dio su vida por ti en la cruz, la cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a toda la humanidad, para que seamos sus hijos, los hijos de Dios. Si quieres recibir a Cristo, repite esta corta oración, muy cortita, y créela con todo tu corazón. Dios del cielo, te ruego en el nombre de Jesús que perdones mis pecados y que me recibas como tu Hijo. Y en esta hora, yo acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador personal. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y si tú ya eres un hijo de Dios, te quiero bendecir con esta palabra que está en Primera de Juan capítulo 3 y en Gálatas capítulo 4, que dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo Jesucristo, el cual clama: Abba, Padre, Papito. Así que ya no eres esclavo del pecado, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Amén. Que así sea, Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Para el Señor honra y gloria. Y para mí su misericordia. Amén.